días a todos los que nos escuchan en esta nuestra cafetería virtual de Sigue. Aquí les ofrezco este cafecito mañanero. Estamos muy bien acompañados. Vamos a conversar hoy con Shirley Vallejo, que en este momento está disfrutando también de su cafecito por allí en la Argentina. ¿Cómo estás, Shirley? Aquí estoy. Muy bien, así entonces, brindando por este café, vamos a comenzar nuestra conversación. Ella es nuestra invitada muy especial de hoy porque queremos conversar sobre metodologías y herramientas que se utilizan en la investigación social. Y Shirley, bueno, nos está colaborando desde hace mucho tiempo, ella es nuestra tutora, nuestra asesora, y tenemos una campaña que se llama Sigue Investiga, donde estamos haciendo una serie de mini talleres para miembros de la comunidad virtual que están interesados en construir conocimiento de su propia experiencia y necesitan algunas herramientas, y en eso estamos. Así que, bueno, se supone que para construir conocimiento necesitamos partir de un paradigma específico. Así que empecemos por allí. Shirley, ¿nos podés decir cuáles son los paradigmas que sustentan la investigación social? Claro, bueno, el paradigma para iniciar siempre hay que pensarlo como ese lente con el que vamos a observar el pedazo de la realidad que recortamos, que es nuestro problema de investigación. Es decir, es como un filtro específico. Con ese que yo elijo veo de una manera la realidad. Eso es lo interesante de la investigación, que no hay verdades absolutas y de acuerdo a cómo se vea con cada paradigma voy a tener respuestas distintas. En ese sentido hay unas dos grandes divisiones, un paradigma aristotélico y un gran paradigma galileano. El aristotélico, que se le conoce también como positivista o cuantitativo, se va a dedicar principalmente a la demostración. Va a partir de una conjetura, de una hipótesis, de una idea que tiene el investigador y va a aunar todos sus esfuerzos para comprobarla, sobre todo con herramientas cuantitativas. En el paradigma galileano, también conocido como cualitativo, la idea más que comprobar es encontrar respuestas a preguntas que el investigador se plantea. Y aquí se utilizan más las herramientas cualitativas o mixtas. En este segundo hay también varios enfoques que se pueden aplicar. Muy bien. La verdad es que es interesantísimo entrar en este tema, ¿no? Porque conceptualizar paradigmas, hay muchas visiones, muchos enfoques dentro del marco histórico determinado, el contexto determinado, y también estamos viéndolo desde lo científico, desde lo filosófico, desde lo social. Entonces, como no queremos enredar mucho esto, porque la idea es que nuestros oyentes que están en este momento inmersos en una investigación puedan identificar metodologías y herramientas, pues evidentemente una vez que yo ubico un paradigma, si voy a trabajar, como decías tú, desde lo cuantitativo o desde lo cualitativo, dependiendo de lo que quiero, si es demostrar o interpretar, entender y comprender el significado de una situación, ¿qué metodología y qué herramienta pudiéramos utilizar en cada uno de estos paradigmas, Shirley? Ok. Sin hablar mucho para no enredar. Sí, totalmente. Lo más sintético y de paso quiero saludar a mis colegas que me acompañan los viernes en el taller de Sigue Investigando, que son estudiantes de doctorado de Consigue y con los que estamos construyendo un proceso de conocimiento. Bueno, empezando por el positivismo, ¿no? Aquí el principal método es el hipotético deductivo. Esto tiene una serie de pasos, ¿no? El asunto aquí es tener claro que el positivismo fue el único en su momento considerado científico, por eso se le conoce como método científico. Y ahí la confusión, porque cuando estamos en las ciencias sociales y no usamos positivismo, parecería que no estamos construyendo ciencia, pero eso ya se ha derivado, esa idea ya no está presente y actualmente se sabe que hay otras formas de construir ciencia. Si estamos dentro del positivismo y vamos a usar método, por ende, cuantitativo, tenemos ahí una amplia variedad, por ejemplo, la encuesta, el censo, pero además, si es que estamos en otras áreas que no son las ciencias sociales, que es de donde nació el positivismo, nosotros tenemos, por ejemplo, el enfoque, el paradigma empirista, que se dedica a la descripción.
¿Por qué funciona tan bien? Porque si nosotros estamos en las ciencias naturales, haciendo quizás observación de las aves, no va a variar mucho entre un lugar y otro cuál es el proceso de reproducción, de nacimiento, de migración de las aves. O a su vez, si es que estoy trabajando con química, la unión de un elemento y otro, si yo estoy en China, si estoy en Ecuador, si estoy en México, va a resultar lo mismo. Por eso funciona tan bien este método cuando estamos en las ciencias naturales, que son la biología, la química, en fin. Bueno, aquí es importante decir que lo que busca el empirismo es la descripción de la realidad, la neta descripción. Cuando estamos en las ciencias sociales y utilizamos el positivismo, como decía, buscamos demostrar una hipótesis a partir de este método hipotético deductivo. Planteo una conjetura y utilizo encuestas, utilizo censos, utilizo datos para demostrar que eso que yo he planteado es real. Ahora, si estoy dentro del paradigma galileano y lo cualitativo, tengo también una variedad de posibilidades. Por ejemplo, puedo ahí utilizar el estructuralismo, que es uno de los paradigmas, o también se les conoce como enfoques, que tuvo un buen asidero en la lingüística, ¿no? Con Saussure y Lévi-Strauss también en la antropología. Y este se dedica a identificar esas estructuras invisibles que forman parte, digamos, de una esencia de la sociedad y que explicarían cómo funciona esta sociedad. Es importante en los enfoques tener en cuenta qué busca cada uno. Este emplea principalmente el método etnográfico, que implica observar, luego construir un modelo de análisis y encontrar esa estructura. Por ejemplo, la estructura que funciona en los hogares de cierto sector del Ecuador, ¿no? Va por ahí el estructuralismo. Otra posibilidad es el materialismo dialéctico, que nació de los estudios económicos y que busca y parte también de que la investigación en la sociedad tiene una base en las contradicciones internas que ésta tiene y que de ahí parten y surgen los fenómenos sociales. ¿Cuál es el método aquí? El análisis crítico dialéctico. Y este implica describir, analizar, observar, construir explicaciones y describir con base a unas categorías que el investigador va a poder generar después de su observación, después de su análisis, ¿no? Otra opción es el pragmatismo, que también nace en la filosofía y que se utiliza mucho en la psicología, también en la educación. Aquí un paréntesis para aclarar que el que se haya usado en una u otra disciplina no impide que se use en otras, ¿no? Se puede usar materialismo dialéctico para estudiar la educación sin ningún problema. Este busca la transformación, busca que si hay una solución o una respuesta a un problema, permita transformar la realidad. Y bueno, finalmente mencionar el hermenéutico cultural, que busca la comprensión de textos. Y aquí se entiende como texto un video, la música, la realidad misma, una entrevista a profundidad. Muy claro, Shirley. Evidentemente, cuando hablamos de paradigma, fíjate que has utilizado una serie de conceptualizaciones que pueden ser desde lo filosófico, desde lo económico. Al fin y al cabo es una referencia, es un modelo, es un ideal, es un patrón, es un prototipo alrededor del cual se construyen una serie de teorías que me permiten validar o no lo que yo estoy queriendo entender o demostrar dependiendo del paradigma hacia el cual me indica, ¿no? Pero lo importante es que cualquiera de estos paradigmas son válidos en un momento histórico determinado y en un contexto determinado y pueden estar variando, pero es un sistema de creencias, de valores que son válidos para la explicación en un momento determinado. Tal vez si nos vamos un poco a ejemplos, Shirley, podríamos dar ejemplos de cuando estoy trabajando con un paradigma cualitativo y cuando con uno cuantitativo, para nuestros escuchas, nuestros oyentes hoy les quede un poquito más claro, ¿no? Yo tengo mi propia historia de cómo en 10 años fui construyendo una teoría educativa a través de un enfoque cualitativo, pero yo quisiera escuchar algunos ejemplos de parte tuya. Claro, yo creo que la indicada para dar ejemplos serías tú con toda la trayectoria de investigación y tu conocimiento de las matemáticas.
¿no? Ya. Que eso permite un entendimiento de la realidad distinto. Pero bueno, ya que la pregunta me la haces a mí, voy a tratar ahí de dar unos ejemplos, ¿no? Primero, para empezar, el lenguaje que se utiliza, yo creo que el investigador debe estar muy consciente de que las palabras que emplea ya tienen una carga de sentido, como tú señalabas, ¿no? El paradigma es un conjunto de ideas, de creencias. Entonces, cómo utilizo el lenguaje ya deja ver cómo estoy entendiendo la realidad. Generalmente, cuando estoy haciendo un método cuantitativo, voy a hablar de hipótesis, voy a hablar de conjetura, voy a hablar de variables, Ujú. mientras que si estoy trabajando con método cualitativo, voy a tener preguntas de investigación y objetivos de investigación, ¿no? Porque ahí la idea es que hable la realidad, que yo no parta de una idea fija, porque entonces voy a tratar de ajustar lo que yo encuentre a esta idea, ¿no? Y ahí entonces hay una investigación forzada que no resulta muy bien. ¿Qué más puedo mencionar? Que yo estoy trabajando en método cualitativo cuando estoy trabajando con textos, con entrevistas, cuando no tengo una muestra, no me interesa realmente como investigador tener un universo y una muestra significativa, sino que me dedico a estudiar con profundidad un caso, la comparación de dos casos, o tengo, no sé, 5 participantes para hacer un grupo focal. Mientras que si estoy haciendo un estudio cuantitativo, sobre todo que intente generalizar, que es el objetivo principal también, voy a tener que responder a un universo y a su muestra que permita generalizar, porque si es muy pequeña no me lo va a permitir. Entonces, por ahí un poco. Y es importante decir que yo puedo utilizar un paradigma como el paradigma quizás pragmático y aplicar herramientas cuantitativas. Eso me lo permite. Tengo que sustentarlo correctamente de manera teórica. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Shirley. Yo creo que esto es una abreboca al que quiere indagar. Pero efectivamente partimos, y tú lo señalabas muy oportunamente, de cuestionarnos. Si no nos cuestionáramos lo que vemos, lo que tenemos, lo que hacemos, pues no existiría esa curiosidad por la investigación. Y a partir de esas preguntas, buscar o tratar de entender cuáles son las respuestas que la realidad nos da. En mi caso muy particular, bueno, en la década de los 90, cuando les digo que empecé a querer construir teoría educativa, porque ha sido mi pasión toda la vida, Mm. pues estuve buscando distintos escenarios en donde yo actuaba, ¿no? Y decir, bueno, si esto me funciona aquí con un grupo de niños pequeños con dificultades, con necesidades especiales, y me fui a la teoría del neurodesarrollo, hay que estudiar para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces busco dentro de la teoría del neurodesarrollo y digo, bueno, y mi pregunta fue, ¿y si esto funciona con estos niños, por qué no va a funcionar con niños en una escuela regular o normal o especial, que no sea especial? Y empecé allí a buscar qué pasaba, qué resultados obtenía cuando aplicaba esas teorías. Bueno, por supuesto, aplicando herramientas muchas veces cuantitativas, aun cuando el paradigma era cualitativo. Hice pues el análisis de mi propio discurso cuando daba las clases y al final logré construir esa teoría. Entonces son ejemplos de la vida diaria. Un investigador no tiene por qué buscar complejidades ni ceñirse a un tema en particular, sino algo que le inquiete, empezar a estudiar sobre ese algo, que han dicho otras personas de ese algo y cómo eso puede interpretarse a la manera de lo que yo estoy entendiendo por el proceso. Así que yo creo que sí, que el truco más importante es estarse preguntando. Si Newton no se hubiera preguntado por qué la manzana caía, pues mejor pues, no hubiéramos avanzado por allí. O por qué las escaleras mecánicas en lugar de bajar suben. Es decir, son preguntas que surgen de la vida diaria que nos permiten indagar, estudiar y sistematizar eso en una investigación. No sé, Shirley, estamos hablando mucho de investigación, pero justamente, ¿qué haces tú? Me voy un poco más a la parte informal. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te fuiste a la Argentina y qué estás haciendo? Bueno, estoy aquí aplicando a mis estudios doctorales.
Tú sabes que yo también, por eso te admiro mucho, también por eso, además de la parte humana, porque te dedicas a la educación. Sabes que yo también he encontrado ahí mi asidero, mi voz para desarrollarme profesionalmente, mi escenario también, incluso de intentar contribuir en algo al mundo. Y terminé mis estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y un cambio de escenario incluso para poder entender las formas de construir pensamiento en diferentes lugares me ha traído a buscar acá mi estudio doctoral en ciencias de la educación. Y yo traigo la línea de investigación de saberes docentes, la apliqué en Quito, hice un estudio ahí con algunos docentes del Quito urbano y el Quito rural, y ahora me gustaría hacerlo en la zona de la Amazonía. Así que, Muy bien. nada, veamos qué pasa. Un camino por recorrer y ustedes, amigos que nos han estado acompañando en esta conversación, muchas gracias y hasta la próxima. Yo los invito a que se entusiasmen, a entender lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, qué resultados obtienen y qué cosas pudieran ustedes mejorar, porque depende de nosotros que cambie el mundo. Depende de cada uno de nosotros. Así que bueno, Shirley, un placer haber estado contigo. Otro brindis con nuestro café y hasta nuestra próxima cafetería virtual. Yo los invito a no despegarse de las redes y de los espacios que genera Sigue, son realmente muy valiosos, así que los invito a estar pendientes. Un gusto. Un gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima.